Muy buenas, el día de hoy voy a presentar el protocolo de mantenimiento del monitor de signos vitales EDAN modelo IM70. En las partes tenemos la parte frontal, en donde podemos encontrar el indicador de alarmas, que cuando se activa una alarma el indicador de alarma se iluminará o parpadeará. El color de la luz representa el nivel de la alarma. Tenemos el interruptor de la fuente de alimentación, el indicador de batería, el botón de silencio, tenemos el botón para iniciar y detener una medición de NIBP y también tenemos una tecla de tendencias. Está también el botón congelar y descongelar, está también el botón iniciar y detener la impresión, está también el botón menú, está también la perilla giratoria que nos permite navegar y seleccionar dentro del monitor. En la parte posterior del monitor tenemos la ranura para la tarjeta SD, la interfaz USB, la interfaz de red, la salida VGA, la sincronización del desfibrilador y la salida analógica, que es como tal el puerto de llamada al personal de enfermería, la interfaz de traba antirrobo, el disipador de calor, el altavoz, el terminal de conexión a tierra equipotencial, la entrada de fuente de alimentación y la traba de seguridad. En la parte lateral nos encontramos con el puerto del sensor, el soporte del módulo de CO2, la tapa de la impresora y la tapa de la batería. Características técnicas. El monitor IM70 controla parámetros como el ECG, la respiración, la saturación de oxígeno arterial funcional, la presión sanguínea invasiva y no invasiva, gasto cardíaco, temperatura, CO2 expirado y gas anestésico. Con elementos interactivos incluye datos de medición, de ondas, teclas de pantalla, campos de información, campos de alarmas y menús. El personal asistencial desempeña un papel fundamental en mantener y extender la vida útil del equipo. Por ello es importante hacer un uso correcto de estos teniendo en cuenta todas las indicaciones de seguridad. Indicaciones de seguridad. No utilice el dispositivo en un ambiente inflamable en el que se puedan producir concentraciones de anestésicos inflamables u otros materiales. No toque al paciente, la mesa ni el monitor durante la desfibrilación. No coloque los cables cerca del cuello del paciente para evitar una posible estrangulación. No se apoye exclusivamente en el sistema de alarma audible para el monitoreo del paciente. Debe de combinarse la atenta vigilancia del personal con la operación correcta del equipo de monitoreo. Use solamente los accesorios marca EDAN. Los monitores no están diseñados para utilizarse en entornos MRI. De no utilizarse la función de almacenamiento de datos, se eliminarán todos los datos de medición al apagar el monitor durante el proceso de monitoreo. Evite las vibraciones, manténgalo alejado de medicamentos corrosivos, áreas con polvo, temperaturas elevadas y ambientes húmedos. Evite que el líquido salpique en el dispositivo, no toque la pantalla táctil con objetos afilados. Descripción del procedimiento. En primer lugar, inspeccione las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Observar las condiciones del ambiente en las que se encuentra el equipo incluye aspectos a evaluar que son: humedad, solo para equipos electrónicos. La humedad del ambiente en la cual trabaja el equipo debe obedecer al 25% al 80% sin condensación. Si no se cuenta con esta información o con los medios adecuados de medición, se puede evaluar por sus efectos. Por ejemplo, oxidación en la carcasa, levantamiento de pintura de paredes o del equipo, etc. Este aspecto está relacionado con la inspección visual del equipo. Presencia de polvo. Revise que no hay una presencia excesiva de polvo en el ambiente, visualizando los alrededores del equipo, en el equipo mismo o la existencia de zonas cercanas donde se produzca el mismo. Además, verifique que la instalación eléctrica a la que está conectado se encuentra polarizada, protegida con medios de desconexión apropiados y de instalación mecánica segura que no permitan la producción de cortocircuitos o falsos contactos por movimientos mecánicos normales. Verifique que el equipo no esté en exposición directa al sol y que la temperatura obedezca a un rango de entre 5 a 40 grados Celsius, que son aproximadamente 41 a 104 grados Fahrenheit. Prueba de funcionamiento inicial. El procedimiento de verificación operacional asegura que el monitor de signos vitales EDAN IM70 esté en condiciones de funcionamiento adecuadas. Comprobación de encendido. Enciende el monitor después de que esté conectado a la fuente de alimentación y verifique lo siguiente. Primero, si el indicador de alimentación se enciende. Segundo, si los indicadores de alarma parpadean y si se escucha el tono de alarma. Tercero, si faltan algunas imágenes y caracteres. Cuarto, si hay puntos brillantes y sombras oscuras en la pantalla LCD. Quinto,
si las ondas, las fuentes y los símbolos que se visualizan en la pantalla LCD son normales. Pruebas de teclas. Presione cada una de las teclas del panel frontal para verificar si funcionan correctamente. Al presionar una tecla se supone que debería aparecer la pantalla funcional correspondiente. El usuario puede mover el cursor girando la perilla de ajuste hacia la derecha o hacia la izquierda. Además, puede confirmar una operación presionando la perilla de ajuste. Prueba de alarma. Active una señal que sea mayor que el límite máximo o menor que el límite mínimo para activar una alarma física. Desconecte uno de los accesorios del monitor para activar una alarma técnica. Verifique si las alarmas audibles y visibles funcionan correctamente. Prueba de rendimiento. Debería realizarse una verificación del rendimiento cuando surja una posible avería del dispositivo, antes y después de realizar el mantenimiento de este. No es necesario abrir la carcasa del dispositivo para realizar verificaciones del rendimiento. Prueba de ESG. Esa prueba verifica la medición de ESG. Primero, conecte el cable de ESG al equipo. Segundo, compruebe que la sección correspondiente de la pantalla genere una gráfica. Prueba de SPO2 o saturación. Esa prueba verifica la medición de saturación. Primero, conecte el sensor de saturación al equipo. Segundo, compruebe que en la sección correspondiente de la pantalla se genera una gráfica. Prueba de NIBP. Esa prueba verifica la medición de NIBP. Primero, conecte el brazalete de presión no invasiva a su brazo. Después, compruebe que se hace una medición de NIBP. Prueba de fuga NIBP. Esta prueba verifica si existe fuga en la vía aérea. El procedimiento es el siguiente. Primero, conecte bien el brazalete con el toma para el orificio de aire NIBP. Segundo, envuelve el brazalete alrededor de un cilindro con un tamaño adecuado. Tercero, acceda a menú, mantenimiento usuario ingresando la contraseña ABC. Inicia una prueba de fuga seleccionando mantener NIBP, prueba de fuga. Cuando haga esto, el sistema inflará automáticamente el sistema neumático hasta 180 milímetros de mercurio. Después de 20 segundos, el sistema abrirá automáticamente la válvula de desinflado, lo que indica la finalización de la medición neumática. Si aparece la indicación prueba fuga OK, indica que la vía aérea está en buen estado y no existen fugas de aire. Sin embargo, si aparece la información de alarma fuga brazalete, esto indica que la vía aérea puede tener fuga de aire. En este caso, el usuario tendrá que verificar si hay una conexión suelta. Calibración de NIBP. La calibración de NIBP se realiza para verificar la precisión de la medición y no puede cambiar los resultados de la medición. Primero, acceda a menú, mantenimiento usuario ingresando la contraseña ABC. Segundo, conecte el equipo para la calibración con las herramientas manómetro, conexión en T, etc. Seleccione mantener NIBP, calibrar, aplique una presión estática fija en el monitor con la ayuda del manómetro, compare los valores mostrados en el monitor con los del manómetro. Manómetro con un tubo en T que se conecta a un transductor de presión que va directamente a la conexión del NIBP y conservamos también el cilindro realizando la conexión que se puede observar aquí. Una diferencia dentro del rango de más o menos 3 milímetros de mercurio es razonable. Prueba de temperatura. Esa prueba verifica la medición de la temperatura. Primero, conecte el sensor de temperatura. Segundo, compruebe en la pantalla que se hace una medición de temperatura haciendo contacto con el sensor. Prueba de CO2. Primero, enciende el monitor. Segundo, acceda al menú de ajustes de CO2 y define el modo Trap en medida. Tercero, coloque la cánula nasal debajo de su nariz y respire normalmente. Revise si las ondas de medición de CO2 están disponibles en el monitor. Cuarto, la concentración de CO2 mostrada debería ser de 34 a 40 milímetros de mercurio. Si usted dispone de un equipo de simulación para monitores de signos, puede complementar las verificaciones con los siguientes procedimientos. Prueba de rendimiento de ESG. Conecte el simulador de ESG al monitor con un cable de ESG, enciende el monitor y el simulador. Use la siguiente configuración en el simulador: HR igual a 30 BPM. Coteje el valor de HR mostrado con la configuración del simulador. El valor debería ser de 30 BPM más o menos 1 BPM. Prueba de rendimiento de SPO2.
Conecte el simulador y el simulador de SPO2 con un cable de SPO2. Enciende el monitor y el simulador. Use la siguiente configuración en el simulador: SPO2 70%. Coteje el valor de SPO2 mostrado con la configuración del simulador. El valor debería ser de 70% más o menos un 2%. Prueba de rendimiento de NIBP. Conecte el simulador de NIBP al monitor. Enciende el monitor y el simulador. Calibre el simulador antes de usarlo. Define el tipo de paciente en el monitor como adulto y use la siguiente configuración. En tipo de paciente coloque adulto, en presión sistólica 255 milímetros de mercurio, en presión diastólica 195 milímetros de mercurio, en presión media 215 milímetros de mercurio. Una vez que haya hecho esto, inicie una medición de NIBP. Después, coteje los valores mostrados con la configuración del simulador. Las diferencias tienen que estar dentro del rango más menos 8 milímetros de mercurio. Prueba de rendimiento de temperatura. Enciende el monitor y la caja de resistencia. Define el tipo de sonda en el monitor en YSI, 10K y respectivamente conecte las sondas a los conectores del canal T1 y T2. Luego de ello, conecte las sondas a la caja de resistencia. Define el valor de resistencia en 6017 ohms para 37 grados Celsius en la caja de resistencia. Una diferencia dentro del rango de más o menos 0,1 grados Celsius es razonable. Prueba de rendimiento de IBP. Primero conecte el cable de IBP al conector para el canal de BP2 en el simulador del paciente y al conector de IBP en el monitor. Luego configure la presión del simulador en 0 y realice una calibración a 0. Configure el simulador como P estático igual a 200 milímetros de mercurio. Realice una prueba de presión dinámica. Use la siguiente configuración en el simulador: Radial ART 120/80. Las tolerancias para el valor de medición proporcionado en el monitor deberían ser de más o menos 4 milímetros de mercurio o más o menos 4%. Prueba de rendimiento de CO. Conecte el simulador al módulo de CO con el cable del paciente. Configure el simulador del paciente de la siguiente manera: en temperatura de inyección coloque 0 grados Celsius, en constante de cómputo 0,542, en flujo coloque el valor de 5 litros sobre minuto. Coteje el valor mostrado en la configuración del simulador. El resultado esperado de la prueba sería CO 5 sobre 1 litro sobre minuto. Limpieza integral externa. Elimine cualquier suciedad, desecho, polvo, moho, hongos, etc. en las partes externas que componen al equipo. Esto mediante los métodos adecuados según corresponda. Antes de que limpie el monitor o el sensor, asegúrese de que el equipo se encuentra apagado y desconectado de la línea de alimentación. Limpieza del monitor. Con un paño suave limpie la superficie del monitor haciendo uso de los productos recomendados: agua con amoníaco menor al 3%, etanol al 75% o isopropanol al 70%. Limpieza de los cables de SG y los hilos conductores. Con el paño humedecido en las sustancias recomendadas, limpia el cable de SG y los hilos conductores. Nunca sumerja ni moje el cable SG e inspeccione los cables después de la limpieza. Limpieza del manguito de presión sanguínea. Con el paño humedecido en las sustancias recomendadas, limpia el manguito de presión sanguínea. Si la cubierta requiere una limpieza más rigurosa, retire la cámara de aire primero. Deje que la cubierta se seque totalmente al aire antes de usar el equipo. Limpieza del sensor SPO2. Con el paño humedecido en las sustancias recomendadas, limpia el sensor de SPO2. Limpieza de los cables IBP-CO. Con el paño humedecido en las sustancias recomendadas, limpie los cables de IBP-CO. No sumerja ni moje nunca el cable e inspecciónelo después de la limpieza. Limpieza del sensor de temperatura. Con el paño humedecido en las sustancias recomendadas, limpie el sensor de temperatura. Para esa tarea tiene que utilizar los medios de protección necesarios, por ejemplo, guantes y tapabocas. Inspección externa del equipo. Revise el aspecto físico general del equipo y sus componentes para detectar posibles impactos físicos, maltratos, corrosión en la carcasa, levantamiento de pintura o cualquier otro daño físico. Esto incluye viñetas y señalizaciones, falta de componentes o accesorios. Inspeccionar el monitor y los accesorios en busca de señales evidentes de daño es algo importante.
También revisar los cables externos, el enchufe de energía y el cable de alimentación. Limpieza integral interna. Eliminar cualquier suciedad, desecho, polvo, moho, hongos, etc. en la parte interna que compone el equipo mediante las siguientes actividades. Limpieza de la superficie interna utilizando limpiador de superficies líquido, lija, limpiador de superficies en pasta. Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias desinfectantes como bactericidas y virucidas no residuales ni corrosivas en equipos. Limpieza de cables, componentes, contactos y conexiones internas. Limpieza de circuitos de las placas con el limpiador correspondiente. Para llevar a cabo las actividades anteriormente mencionadas, proceda a desmontar la unidad principal obedeciendo los siguientes pasos. Primero, desatornille los 4 tornillos que sujetan la carcasa frontal y posterior para abrir los conjuntos frontal y posterior del monitor. Retire los cables de conexión de la pantalla LCD y el teclado para separar la carcasa frontal y posterior. Con el uso de un paño suave, procede a realizar la limpieza de la superficie interna de la carcasa del equipo con la solución correspondiente. Con el propósito de limpiar la tarjeta del módulo principal con el limpiador de contacto, retire los tornillos y las conexiones de la superficie plástica que cubren a la placa. Con el uso del limpiador de contactos y un cepillo, limpie los circuitos. Posteriormente, realice la limpieza del panel frontal del monitor haciendo uso de un paño suave y la solución correspondiente. Adicionalmente, utilice el limpiador de contactos y un cepillo para limpiar los circuitos que aquí se encuentran. Una vez finalizada la limpieza, procede a rearmar el equipo. Inspección interna del equipo. Examinar o reconocer atentamente las partes internas del equipo y sus componentes para detectar signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, fracturas, fugas, partes faltantes o cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción pertinente. Esta actividad podría conllevar, de ser necesario, la puesta en funcionamiento del equipo o de una parte de este. Para comprobar los signos mencionados, incluye las siguientes actividades. Revisión general del aspecto físico de la parte interna del equipo y sus componentes, eso con el propósito de detectar posibles impactos físicos, maltratos, corrosión en la carcasa, o levantamiento de pintura o bien presencia de secreciones corporales al interior. Revisión de componentes mecánicos, con el propósito de determinar falta de lubricación, desgaste de piezas, sobrecalentamiento y roturas. Revisión de componentes eléctricos, para determinar falta o deterioro del aislamiento de los cables internos, conectores y fusibles que no hayan sido verificados en la revisión externa del equipo. Revisando cuando sea necesario el adecuado funcionamiento de estos con un multímetro. Reemplazo de partes. Cambiar las partes que se han encontrado defectuosas durante la inspección externa e interna. Sustituya los siguientes componentes según corresponda a su periodicidad. Batería, según haya agotado su tiempo de vida o no se encuentre en óptimas condiciones. Fusible, en caso de que no se encuentre en óptimas condiciones. Para reemplazar la batería, guíese con el siguiente procedimiento. Primero, retire la tapa de la batería según las indicaciones que figuran sobre ella para abrirla. Segundo, tire el dispositivo de sujeción de plástico hasta que la batería pueda extraerse. Tercero, introduzca la batería nueva en el compartimiento. Cuarto, baje el dispositivo de sujeción metálico para ajustar la batería y cierre la tapa. La batería tiene que cambiarse cuando se descargue. Retire la batería vieja del monitor y recíclela adecuadamente. Para reemplazar el fusible, guíese con el siguiente procedimiento. Primero, apague el monitor y desconéctelo de la fuente de alimentación. Segundo, la parte posterior del monitor tiene que estar frente al operador. Tercero, tire de la caja de fusibles con un destornillador de cabeza plana y haga palanca para sacar el fusible. En caso de ser necesario, utilice una pinza. Para las pruebas de seguridad eléctrica se toman como herramienta de uso 2 equipos y para cada uno el método es distinto. Primero tenemos las pruebas de seguridad eléctrica con el Flux Serie 601 Pro. Los procesos de medición son respectivamente la resistencia a tierra, la corriente de fuga de carcasa, corriente de fuga de paciente y corriente de fuga del paciente con alimentación en condiciones de falla simple. Resistencia a tierra protectora.
El diagrama de circuito que se muestra se basa en el analizador de seguridad Flux Series 601 Pro. Este mide la impedancia de la terminal de conexión a tierra de protección, PE, para la pieza metálica accesible al dispositivo bajo prueba, DUT, que está conectado a tierra para protección. Una corriente de 25 amperios se transmite por 5 a 10 segundos a través de la terminal protectora y cada pieza de metal accesible que tiene conexión a tierra de protección. El valor permitido sin cable de alimentación tiene una impedancia máxima de 100 miliohms o lo que es lo mismo 0,1 ohms. Corriente de fuga de la carcasa. El diagrama de circuito presente se basa en el analizador de seguridad Flux Series 601 Pro. Este mide la corriente de fuga de las piezas metálicas expuestas del dispositivo bajo prueba y las piezas del sistema dentro del entorno del paciente. La polaridad normal e inversa mediante prueba S2 realizada en condiciones normales y en condiciones de falla simple. La condición normal denotada como NC, con S1, S3 y S5 cerrado, S2 y S4 variable. La condición de falla simple denotada como SFC, con S1 y S3 abierto, uno a la vez, y S5 cerrado, S2 y S4 variables. Valor permitido. Para la condición normal son 100 microamperios. Eso considerando la IEC EN 60601-1. En condición de falla simple se consideran 500 microamperios nuevamente con la IEC EN 60601-1. Para otras normativas como la UL 60601-1 se considera para la condición normal un valor de 100 microamperios y para la condición de falla simple 300 microamperios. Corriente de fuga del paciente. El diagrama de circuito presente se basa en el analizador de seguridad Flux Series 601 Pro. Esta prueba mide la corriente de fuga que fluye entre la pieza metálica seleccionada y la conexión a tierra protectora de alimentación. La prueba con polaridad normal e inversa en condición normal y en condición de falla simple. La condición normal denotada como NC tiene a S1, S3 y S5 cerrados. S2 y S4 son variables. La condición de falla simple denotada como SFC tiene a S1 y a S3 abiertos, uno a la vez, y S5 cerrado. Mientras tanto, S2 y S4 son variables. Para una condición normal están 10 microamperios para la pieza aplicada BF y están 10 microamperios para la pieza aplicada CF. Esto para ambas normativas, tanto para la IEC EN 60601-1 como para la UL 60601-1. En la condición de falla simple se consideran 500 microamperios para la pieza aplicada BF y 50 microamperios para la pieza aplicada CF, nuevamente para ambas normativas. Corriente de fuga del paciente, alimentación con condición de falla simple, SFC por sus siglas en inglés en la pieza aplicada. La siguiente prueba se basa en la prueba con el analizador de seguridad Flux Series 601 Pro. Este dispositivo permite aplicar un voltaje de suministro de 110% entre la pieza aplicada y la conexión a tierra de protección del dispositivo. Al realizar la prueba con otro dispositivo, es posible que deba aplicar el voltaje de suministro de 110% de forma manual. El diagrama de circuito se basa en el analizador de seguridad Flux Series 601 Pro. Esta prueba mide el flujo de corriente entre la pieza aplicada y la conexión a tierra de protección de alimentación en respuesta a un voltaje de suministro aislado, 110% del voltaje de suministro, aplicado en la pieza aplicada. Esta prueba se realiza con una polaridad normal e inversa del voltaje del suministro con S2 y polaridad normal e inversa del voltaje de suministro con S4. Condición de falla simple. Para eso se considera S1, S3 y S5 cerrados, S2, S4 y S6 variables, dentro de los valores permitidos para la condición de falla simple, con 110% de voltaje de suministro en la pieza aplicada, 5000 microamperios para la pieza aplicada BF y 50 microamperios pieza aplicada CF. Esto para ambas normativas, la IEC EN 60601-1 y la UL 60601-1. Prueba de seguridad eléctrica con Biotech modelo 501 Pro. Para este equipo de medición de seguridad eléctrica, los procesos que se realizan son la resistencia del chasis
la prueba de fuga del chasis, el factor de aislamiento de plomo y la prueba de fuga de SG. Prueba de resistencia del chasis. Para la prueba de resistencia del chasis, siga el siguiente procedimiento. Primero, enchufe el cable de alimentación del Biotep 501 Pro en un receptáculo DCA activo. Luego coloque el interruptor de alimentación en la posición 1 o encendido. Y asegúrese de que las teclas marcadas como tierra, neutro y polaridad estén en la posición normal. La posición normal es cuando las luces LED de tierra, neutro y polaridad no están encendidas. Segundo, conecte el cable de tierra de la entrada roja TextLead al orificio de tierra del receptáculo de prueba DCA en el Biotep 501 Pro. Seleccione la condición Single Lead, asegurándose de que las teclas Single Dual no esté iluminada. Presione la tecla gris marcada como Resist, luego presione la tecla azul marcada como Cal, y cuando la palabra Cal ya no se muestra en la ventana de visualización del Biotep 501 Pro, puede continuar. Retire el cable rojo del orificio de conexión a tierra del receptáculo de prueba CA y conecte la pinza de cocodrilo al extremo libre, dejando el otro extremo enchufado en la entrada roja. Cable de prueba del Biotep 501 Pro con el cable único. Enchufe el cable de alimentación del monitor en el receptáculo de prueba del Biotep 501 Pro. Conecte la pinza de cocodrilo al área de equipotencialidad que tiene el monitor. La lectura de resistencia que se muestra en la pantalla del Biotep 501 Pro es la resistencia del chasis. Doble y ejercite el cable de alimentación para comprobar si hay lecturas intermitentes. Registre la lectura que tiene que tener un valor igual o inferior a 0,1 ohm. Prueba de fuga del chasis. Presione la tecla gris Leakage, dejando iguales todas las demás selecciones de la prueba anterior. Segundo, enciende el equipo. Tercero, configure el Biotep 501 Pro utilizando las teclas blancas etiquetadas como tierra, neutral y polaridad. Para tierra, configúrelo en normal, neutral en normal y polaridad en normal. Registre la lectura que obtiene. Para esto, el valor tiene que ser de 0 microamperios. Configure las teclas blancas para tierra abierta, neutro en normal y polaridad en normal. Registre la lectura. El valor tiene que estar en un rango igual o inferior a 60 microamperios, pero no 0. Configure las teclas blancas para tierra en normal, neutro en abierto y polaridad en normal. Registre la lectura que tiene que tener un valor de 0 microamperios. Factor de aislamiento de plomo. Primero, seleccione la tecla azul SG Leak en el Biotep 501 Pro. Segundo, use la tecla de flecha para incrementar o decrementar en el Biotep 501 Pro para seleccionar la opción All Ground, ALLGND. Durante esta prueba, no toque los conectores para cable SG del Biotep 501 Pro. Tercero, presione y mantenga presionada la tecla rosa del Biotep 501 Pro marcada como aislamiento. Registre la lectura de la pantalla. Dicha lectura es la denominada factor de aislamiento de plomo. Cuarto, suelte la tecla. Pruebas de fuga de SG. Primero, conecte los conductores del cable de SG por color a los conectores de SG del Biotep 501 Pro. Segundo, inserte el cable al monitor. Tercero, enciende el monitor. Cuarto, verifique que la tecla azul SG Leak y ALLGND aún estén seleccionadas en el Biotep 501 Pro. Quinto, configure el Biotep 501 Pro usando las teclas blancas nuevamente. Para tierra, configúrelo en normal. Para neutro, configúrelo en normal. Y en polaridad, también en normal. Registre entonces la lectura que tiene que tener un valor de 0 microamperios. Sexto, configure las teclas blancas para tierra en normal, neutro en abierto y polaridad normal. Registre la lectura, que tiene que tener un valor de 0 microamperios. Séptimo, configure las teclas blancas para tierra en abierta, neutro en normal y polaridad en normal. Registre entonces la lectura. Para este caso, el valor que obtenga tiene que estar en un rango menor o igual a 10 microamperios, pero no 0. A partir de aquí, no toque los conectores para el cable de SG del Biotep 501 Pro. Presione y mantenga presionada la tecla rosa del Biotep 501 Pro marcada como aislamiento. Reste el valor del factor de aislamiento de plomo previamente registrado del valor que ahora se está mostrando en la pantalla. La diferencia es el aislamiento de plomo, el cual no debe exceder los 20 microamperios. Registre esta lectura.
Suelte la tecla aislamiento, apague el monitor y el analizador de seguridad. Retire todas las conexiones entre el equipo y el analizador de seguridad. Fallas comunes. Fallas de encendido del monitor. Fallo. Después de encender no hay imagen en la pantalla LCD. El indicador de la fuente de alimentación está apagado, no hay fusibles fundidos ni tampoco rotos. Las causas pueden ser varias. La primera es que no hay una entrada de alimentación DCA. Su solución es comprobar si el cable está intacto y si está bien conectado al monitor, así como también a la salida DCA. Otra causa es la falla del teclado. Su solución es reemplazar el teclado. Otra causa es la falla del tablero de alimentación, cuya solución es reemplazar dicho tablero. Y por último, también está la causa de la falla del tablero de control principal, cuya solución es reemplazar dicho tablero. Falla: los fusibles se funden y se rompen durante el encendido. Eso puede deberse a dos causas. La primera es una falla de alimentación, cuya solución es reemplazar el tablero de alimentación. La segunda es un cortocircuito de otras piezas, cuya solución es volver a intentarlo después de revisar el origen del cortocircuito y repararlo. Fallas de la pantalla. Falla: después de encender el indicador de alimentación funciona normalmente, pero no hay imagen en la pantalla. Este problema tiene varias causas. Una de ellas es falla en la pantalla LCD, en cuyo caso la solución es reemplazar el visor de la pantalla. Otra causa es que la pantalla LCD está desconectada. Su solución es verificar la conexión de la pantalla LCD al tablero de control principal X5B y al teclado. Otra de las razones es la falla del teclado, en cuyo caso la solución es reemplazar el teclado. Por último, falla del tablero de control principal. Su solución es reemplazar dicho tablero. Fallas de funcionamiento. Falla: las teclas no funcionan. Eso puede deberse a varias causas. Una de ellas es que hay una falla en el teclado. Su solución es reemplazar el teclado. Otra es la falla de conexión del teclado. Su solución: verificar dicha conexión. Y por último, el borde de la pantalla táctil está pulsado. La solución: revisar el montaje de la cubierta delantera y la pantalla táctil. Falla: no hay sonido al presionar una tecla. Causa: falla del altavoz o del cable. Solución: una de las soluciones es reemplazar el altavoz o en su defecto el cable. Otra solución es comprobar el ajuste del volumen del teclado. Fallas de alarma. Falla: inactividad de la alarma audible. Esta puede deberse a dos causas. La primera: la alarma audible está desactivada temporalmente. Su solución: active la alarma audible. La segunda es la falla del altavoz o del cable. Su solución: reemplace el altavoz o reemplace el cable. Falla: el indicador de la alarma se mantiene apagado. Esta puede deberse a dos causas. La primera es que hay una falla del indicador de la alarma. Su solución: reemplace dicho indicador de alarma. La segunda causa es la falla del tablero del indicador de la alarma. Su solución: reemplace el tablero del indicador de la alarma. Fallas en los parámetros de monitoreo. Falla: sin ondas de SG. Esto puede deberse a cuatro causas. La primera: el cable SG está mal conectado. Su solución es verificar la conexión de este cable. La segunda causa es que el cable de SG está dañado. Su solución es reemplazar el cable de SG. La tercera: los electrodos están mal conectados. Su solución: revisar la conexión. Y por último, hay una falla en el circuito de SG en el tablero de control principal. Su solución: reemplace el tablero de control principal. Falla: no hay trazados ni mediciones de SPO2 o saturación. Esto puede deberse a tres causas. La primera: hay una falla del sensor de saturación. Su solución: reemplace dicho sensor. La segunda: el cable del sensor de SPO2 está mal conectado. Su solución: revise la conexión. Tercero: falla del circuito de SPO2 en el tablero de control principal. Su solución: reemplace el tablero de control principal. Tecnovigilancia. A continuación se describen los posibles eventos adversos que se pueden generar con el equipo. El equipo se apaga sin emitir una alarma. El personal de mantenimiento se contagia con la presencia de fluidos en el equipo producto de no utilizar la respectiva bioseguridad durante la limpieza interna y externa del mismo. El personal de mantenimiento sufre de electrocución por hacer contacto con los conectores de SG en el Biotec 501 Pro durante la prueba para el factor de aislamiento de plomo. Electrodos para medición transcutánea de gases sanguíneos no se cambian periódicamente.
Pulsioxímetro genera señales de alta frecuencia en sistemas de electrocirugía. Un defecto o un componente eléctrico o un cableado inapropiado causan falla en el dispositivo. No se calibra a cero el transductor para la medición de presión invasiva. El personal no está familiarizado con las alarmas auditivas o visuales. El mal funcionamiento del circuito eléctrico causado por eventos tales como penetración de fluidos, sobrecalentamientos, etc. Un mal funcionamiento de un dispositivo médico activo de alimentación eléctrica causado por una interferencia por radiofrecuencia, IRF. Deficiencias en la fuente de energía causando una falla en el dispositivo. Incendio o explosión por la ejecución del mantenimiento preventivo en un ambiente inflamable en el cual se producen concentraciones de anestésicos inflamables u otros materiales.